Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde nos estén viendo y a qué hora nos estén viendo. Es un gusto para nosotros poder continuar este proceso académico, educativo, ¿verdad? Y cultural. Eh, el día de hoy tenemos a un invitado especial, un invitado de honor. Es el doctor Julio Valdés. Eh, Voy a dar tiempo para que mi compañera Luisa haga el favor de leer el currículum del maestro Julio, ¿verdad? Entonces, por favor, Luisa. Claro que sí, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde nos van a estar viendo. Para mí es un honor presentarles al doctor Julio Alejandro Valdés Rodas. Él es profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos. Es licenciado en Antropología, tiene una maestría en Ciencias, Psicología Social y Violencia Política y además tiene una especialización en Epidemiología. La verdad que el doctor ha trabajado en muchas cosas que no nos alcanzaría el tiempo, pero principalmente ha sido docente y actualmente es docente en la Escuela de Criminalística de la Universidad Mariano Galvez, en la Escuela de Ciencias Psicológicas y en la Escuela de Ciencia Política y de la Facultad de Humanidades también, tanto de la Universidad de San Carlos como de la Universidad Rafael Andívar. Ha sido también docente de posgrado en la Universidad de San Carlos para la Escuela de Ciencias Psicológicas y Ciencias Políticas. Y ha sido docente también de pregrado en la Escuela de Ciencias Políticas y Ciencias Psicológicas de la de su Universidad de San Carlos y Trabajo Social en la Universidad Rafael Andívar. Además, una de las características principales es que acá el doctor habla el idioma quechí, es un idioma maya de Guatemala, y ha escrito varios ensayos y libros. Entre estos está Entre monólogos y sorderas. Es una paradoja del multiculturalismo y del discurso etnicista en Guatemala y Talibanes del Trópico, el fundamentalismo cristiano en el conflicto armado centroamericano. Para nosotros es un honor tenerlo hoy como invitado. Pues muchas gracias, Luisa. Ahí sí como hablábamos, ¿verdad? Si leyéramos todo el currículum, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, de verdad es un honor y privilegio poder hacer esta. He tenido la oportunidad de trabajar con él y yo le dije, no, aquí necesito de tu ayuda, ¿verdad? Entonces, como primera pregunta, me gustaría que nos dieras como ese contexto histórico de qué es la independencia de Guatemala, en qué consiste estos 200 años de independencia, ¿verdad? Una idea, si les puedes explicar a nuestros oyentes, ¿verdad? Gracias, Julio. Ok, muchas gracias. Gracias a licenciada Enríquez, a Luisa, y gracias a todos ustedes que nos están escuchando en cualquier zona horario del mundo. Muy bien, desde hace más o menos unos 10 años, el continente americano ha estado, varios países en América Latina han estado arribando a las conmemoraciones de lo que se ha llamado los bicentenarios. Y es que más o menos entre 1815, 1816, y en el caso de Centroamérica, que sería en 1821, que se iniciaron, digamos, este proceso de salida del Imperio Español, pues actualmente en este año 2021, pues están alcanzando los 200 años, en el caso de Centroamérica, de esto que se ha llamado Bicentenario de la Independencia. Hay una larga discusión entre historiadores en cuanto al tema de las fechas, ¿verdad? Porque ahí se recordarán que, por ejemplo, todos los países en el mundo
siempre van a reconocer un hito histórico y a partir de eso, pues se va constituyendo los estados-nación. En el caso de Guatemala, pues se produce cabalmente en 15 de septiembre de 1821, pero luego suceden una serie de eventos y esa serie de eventos que suceden después de ese 1821 son los que están en discusión por parte de historiadores. Ahora, independientemente de estas discusiones que no me gustaría, que bueno, sería tal vez en otro momento para poder profundizarlas si es que desean conocer más sobre el tema. Lo que sí es cierto es que por lo menos a nivel gubernamental, a nivel de los 5 países que conformamos Centroamérica, pues este año es muy importante por eso. Lastimosamente está cayendo en medio de esta pandemia y entonces por eso las celebraciones, digamos, han pasado casi a un tercer plano, en principio por el tema del impacto económico que ha tenido el tema de la pandemia del coronavirus y también por otro lado el enorme problema que ha generado no solamente el tema del contagio, las muertes y la atención en salud, sino que también los enormes problemas económicos que han habido. De hecho, ahorita hay un problema humanitario terrible, varios connacionales y hermanos de la República de Honduras, que es parte de Centroamérica, están emprendiendo caravanas de migrantes hacia los Estados Unidos. Lo mismo pasó el año pasado. Entonces, todo esto ha afectado las conmemoraciones que se dan en torno a esto que se llama el Bicentenario. Entonces, volviendo a retomarlo, el Bicentenario en este caso es la serie de conmemoraciones que se dan por llegar a los 200 años de la independencia de Centroamérica. Si lo hacemos en forma comparativa, por ejemplo, en el caso de India, en el caso de otras naciones en África, ¿verdad? En realidad, el alcanzar la independencia en América se dio en una etapa ya bastante larga, o sea, son 200 años, hace muchísimo tiempo, a diferencia, como les decía, de otras regiones en el mundo que no es sino hasta mediados o incluso entrado el siglo XX, que es cuando alcanza la independencia, o sea, la construcción de su nación es mucho más joven. En el caso de Guatemala, como les decía, son 200 años, han sido 200 años de muchos problemas sociales, una configuración que ha llevado mucho tiempo, no sin muchas dificultades, muertos, etcétera, pero finalmente hemos llegado a este momento en la historia latinoamericana. De hecho, ya con esto se está casi cumpliendo esta temporalidad de los 200 años en todas las demás naciones. Ya solamente creo que faltaría el caso de Cuba, que Cuba va a alcanzar esto, pero va a ser hasta finales de este siglo, porque ellos alcanzan más o menos en 1895, ¿cómo se llama? Su independencia, que fue la última de las naciones en América Latina. Pero ya nosotros, como les digo, estamos ahorita en estas celebraciones bajo pandemia. Gracias. Ahora, doctor, hemos estado hablando durante todas estas entrevistas y hemos mencionado una palabra a lo largo de todo esto y es lo del multiculturalismo en Guatemala. Y nos gustaría que nos pudiera explicar qué es lo que significa realmente el multiculturalismo en nuestro país. Muy bien. A ver, el concepto multiculturalismo, que por cierto es un concepto que se aborda a nivel mundial, ¿verdad? Es el reconocimiento en todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones, todos los estados que se han constituido, sobre todo después de todos estos procesos de independencia, de haber salido del colonialismo,
teníamos una gran tarea encima, ¿verdad? Una de las grandes tareas que tuvimos después de haber alcanzado la independencia era construir una nación, pero esta nación no se podía construir sobre la base de negar una realidad, ¿verdad? La realidad que existía, obviamente que existía y que existe en América es el hecho de que estaba poblado de diversa cantidad de culturas, ¿sí? De diversa cantidad de culturas. El caso de Guatemala es más o menos el mismo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en México, ¿verdad? En Colombia, un poco en Venezuela, incluso también un poco también en Brasil. Esta realidad lo que planteaba era que cuando vienen los españoles, más o menos hacia principios del siglo XVI, se encuentran con varias naciones, algunas más desarrolladas que otras, y ya luego, conforme se va desarrollando la colonización, todas estas naciones, todas estas civilizaciones, en algunos casos un poquito más avanzadas, en otras menos avanzadas, entran a formar parte del Imperio Español. El Imperio Español siempre respetó esa diversidad cultural. Por ejemplo, se hicieron sendos análisis lingüísticos sobre cada una de las culturas, la construcción de la lingüística, hubo mucho, e incluso los españoles, digamos, se dieron a la tarea de promover la cultura de estas naciones, pero también, por otro lado, el tema del proceso de evangelización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros después de esos 300 años que dura la colonia española y luego de la independencia? Lo que nos vamos quedando aquí en Guatemala es con una nación, valga la redundancia, una nación, mejor dicho, algo que era, digamos, está conformado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pero en el caso de Guatemala, estaba la mayor concentración de esos grupos indígenas. Cada uno de esos grupos indígenas tiene, mejor dicho, un idioma diferente y una forma diferente de ver la realidad, ¿no? Una forma diferente de ver la realidad. Sin embargo, uno de los aportes que hizo la colonia y que tenemos hoy en día es el tema del proceso de evangelización. Entonces, ¿qué es lo rico de la cultura aquí en Guatemala, hoy en día, después de 200 años? Lo que tenemos es, obviamente, muchos grupos, específicamente tenemos aquí en Guatemala convivimos 22 grupos lingüísticos de origen maya, ¿sí? Y tenemos otro que es de origen náhuatl, que es del centro de México, que es el Xinca, y otro que es de origen creole, que es del Caribe, ¿verdad? Que es el garífuna. Entonces, esos 22 grupos, 24 para ser exactos, estos 22 grupos tienen 22 idiomas diferentes, 22 formas de ver el mundo diferente, 22 culturas, pero todos tenemos en común digamos, el mismo tronco religioso. Esto probablemente les va a parecer raro, ¿verdad? Raro porque en otras partes del mundo, las culturas, por ejemplo, los grupos étnicos, ¿verdad? Sucede mucho, por ejemplo, en India y en Irán sucede también, que los grupos étnicos diferentes tienen también religiones diferentes, ¿verdad? Tienen religiones diferentes. En el caso de Guatemala, que es casi todo el caso, por ejemplo, es lo mismo en México, lo mismo en Bolivia y en Ecuador, tenemos muchos grupos culturales, muchas culturas, pero tenemos una cultura más o menos como un eje. Hay una cultura que funciona como eje, que en este caso va en torno al tema de la religión cristiana,
en sus diferentes manifestaciones, ya hablaremos de esto más adelante, y luego el tema de la nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad en este caso de nosotros, que sería la guatemalteca. Ya, qué interesante, muchas gracias. A mí me gustaría como si se pudiera, ¿verdad? Que platicáramos un poquito más de todo este abanico de religiones, digamos, ¿verdad? Del tronco que hablábamos, ¿verdad? Que tú estabas explicando, porque ahí creo yo que van a tener como muchas dudas de cómo es eso, pero al final, Ok. ¿en quién creen, verdad? O sea, ¿qué? Qué significa todo eso? Permíteme un segundito, ¿sí? Yo les voy a compartir ahorita una imagen. Permítame. Este es un mapa comparativo. Vamos a ver. Este es un mapa comparativo a ver, les voy a comentar. Yo he tenido muchas dificultades a la hora de explicar esto con personas y con nacionalidades o con amigos que tienen una conformación cultural diferente. Cuando nosotros explicamos esto entre nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, entre guatemaltecos y todo, pues es mucho más fácil entenderlo porque estamos acostumbrados en cada una. Ahora voy a tratar de hacerlo digamos, como lo más sencillo, sin caer en simplificar lo que sucede acá en Guatemala. Muy bien, como yo les había dicho, originalmente vienen los españoles hacia 1492, ¿verdad? Hacia finales del siglo XV. Y para el siglo XVI, pues ya inicia todo el proceso de colonización. Una de las formas de colonizar precisamente era el tema aquí nosotros le llamamos evangelización. Aquí nosotros le llamamos evangelización y lo entendemos. Pero en realidad, lo que estaban queriendo hacer era cristianizarlos bajo una estructura que se llama catolicismo. El catolicismo, digamos, es una organización cristiana, es una nación que, por cierto, tiene su sede, tiene su capital en la Santa Sede en Italia, en lo que es un país aparte, ¿verdad? Ahí está el Vaticano. Entonces, es el cristianismo católico. Ese cristianismo católico fue el que trajeron los españoles, ¿sí? Ahora, ¿qué es este cuadro que yo les estoy mostrando? Por cierto, ahí está la flechita donde está Guatemala. Aquí están no son todos los países de América Latina, pero es para que ustedes se hagan una idea. Ahí están los porcentajes de 0 a 100, ¿verdad? De 0 a 100. Pongamos, por ejemplo, el último país que es Paraguay, y el primero que es Honduras. En el primer país que es Paraguay, que es el que está hasta abajo en este cuadro, dice que un 89%, permítanme, vamos a quitar aquí esto, que un 89% de la población era católica. Vuelvo otra vez a repetir. Cuando ustedes escuchen la palabra católico, recuérdense del Papa, ¿verdad? Del Papa que está ¿cómo se llama? En el Vaticano. Ese es el cristianismo católico. El cristianismo católico, que esta es la herencia que nos trajeron los españoles durante el siglo XVI, ¿verdad? Entonces, en Paraguay, digamos actualmente, hoy en día, el 89% de la población es católica, frente a un 5% que es otra rama. Aquí voy a hacer la aclaración esto. La segunda rama del cristianismo, ¿sí? Se produce en Europa, más o menos en ese mismo siglo, en el siglo XVI. Ustedes se recordarán, esta es historia universal, ¿verdad? Ustedes se recordarán, por ejemplo, del protestantismo, que comienzan a cuestionar a los católicos y luego se forman, por ejemplo, los protestantes en Alemania
sale Martín Lutero, salen los calvinistas en Francia y demás. Obviamente, durante estos siglos que estuvo aquí España, durante esos 3 siglos que fue del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, durante esos siglos, ¿verdad? Lo que predominaba aquí era el catolicismo. Todas las demás religiones que existían antes de la venida de los españoles, ocasionalmente entraron en el universo cristiano católico, ¿verdad? Algunas fueron desaparecidas a la fuerza y otros no, otros aceptaron ser católico cristianos porque era, entre otras cosas, era la religión que tenía el poder. Entonces, eso fue. Pero, más o menos en el siglo XIX, en Estados Unidos, a diferencia de toda América Latina, no fue colonizada esencialmente por españoles, sino fue colonizada por colonos británicos. Estos colonos británicos no eran católicos. Ellos venían de otras agrupaciones, ¿verdad? Ellos sí eran protestantes. De hecho, eran algunos grupos, algunas sectas protestantes que estaban huyendo por su vida en Inglaterra, ¿verdad? Estaban siendo perseguidos. Entonces vienen y se suben a un barco y atraviesan el Océano Atlántico y llegan a una tierra que ellos consideraban que era su nuevo hogar. Pero ellos llegaron, digamos, por sus propios esfuerzos, llegan y comienzan a colonizar y ya luego comienzan a tener relaciones con los indígenas del lugar. Ahora, ellos, a diferencia de los españoles, ellos llegan por su propia cuenta, pero no eran católicos, ellos eran de sectas protestantes. Es por eso que en Estados Unidos, a diferencia de toda América Latina, la mayoría de los cristianos es algo que nosotros aquí llamamos evangélico. ¿Qué es un evangélico? Un evangélico, digamos, es como el heredero de esas religiones protestantes, ¿sí? Son protestantes. Lo único que son muchísimas, o sea, hay muchos, aquí nosotros le llamamos iglesias, pero en realidad son muchos grupos. Podríamos hablar, aquí en Guatemala habrán al menos unos 6 o 7 grupos diferentes. En el mundo habrán un poco más de 100 grupos diferentes de evangélicos. Pero ojo con esto. Católico y evangélico son cristianos. Esta es la parte que cuando yo le explico, a veces resulta un poco, ¿de qué está hablando, verdad? Ok. Católico y evangélico son cristianos, pero en su forma de expresar son diferentes. Son diferentes. Muy bien. En el siglo XIX, cuando los Estados Unidos comienzan a expandirse, ¿verdad? Comienzan a expandirse, entran en guerras con México, comienzan a expandirse a otros lugares, comienzan a arrebatarle territorio a lo que era ya la República de México. Cuando comienza a hacerse eso, también comienza a expandirse la religión cristiana evangélica, las religiones cristianas evangélicas. Aquí en Guatemala, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan a venir los primeros, ¿cómo se llama? Permítanme. Vamos a salir de aquí. Comienzan a venir los primeros misioneros evangélicos. ¿Sí? Comienzan a venir los primeros misioneros evangélicos y estos misioneros evangélicos norteamericanos comienzan a enseñar una forma diferente de leer la Biblia, ¿verdad? Ustedes se recordarán de que el libro de los cristianos es la Biblia, ¿verdad? Pero ellos tenían una versión diferente de la Biblia. Este es otro dato para que ustedes tomen en cuenta. La Biblia no es un libro, no es el mismo libro como sucedería, por ejemplo, en el caso del Corán. El Corán lo único que cambia es la traducción o los comentarios que se puedan hacer. En el caso de la Biblia, entre los cristianos, hay diferentes tipos de Biblia, ¿verdad? Los católicos tienen al menos 3 diferentes versiones de la Biblia
Y los evangélicos y las religiones cristiano-evangélicas tienen muchísimas más. Entonces vinieron ellos y comienzan a enseñar una nueva forma de enseñar el cristianismo. Y es por eso que comienzan a formarse los primeros grupos de evangélicos en Guatemala y en toda América Latina. A tal punto que llegamos a este porcentaje. Todo esto era para explicar este porcentaje. Entonces, para que ustedes puedan observarlo, en Guatemala, que es donde está la flechita, es un 43% católico. Es de los países que en menos de 100 años ha dejado muchísimo de ser católico, y un 32% se ha convertido en evangélico. Un 32%. 40, 32. Ustedes sumen esos dos porcentajes, 40 y 32, ¿verdad? Y ese es el porcentaje de cristianos. Es el porcentaje de cristianos. Pero para poder entender más a profundidad, ese 72% está dividido en un 40% católico y un 32% evangélico. De hecho, yo creo que ya aumentó. Yo creo que ahorita los evangélicos ya van por encima de un 35% y la Iglesia Católica pues, ha disminuido de tamaño. Seguido de eso, aparecen, digamos, otro porcentaje que es producto de la modernidad que hay en América Latina, ¿verdad? De la modernidad, que es cada vez que cada vez hay más población que no tiene religión, sobre todo población en ciudades. O sea, en las ciudades, por ejemplo, en Montevideo, en Lima, en La Paz, en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Tegucigalpa, en San Salvador, en Tegucigalpa, en todas las grandes ciudades de América Latina, en la Ciudad de México, digamos, es donde se concentra toda la modernidad, ¿verdad? Toda la modernidad. Entonces, cada vez hay una población que no practica ninguna religión. Es ese porcentaje que sigue después de ese 28%, perdón, 41%, ya me había confundido, de ese 41% que aparecía aquí en Guatemala. 43 y 41% serían 84% de cristianos, perdón, no me había confundido. Seguido por ese que no tienen religión, que son personas que no practican ninguna religión, la mayoría de ellos dicen son cristianos, somos cristianos, pero no practicamos, no vamos a ninguna congregación católica, no vamos a ninguna congregación evangélica. Y ya luego aparecen dos líneas muy pequeñas de otras y otras que no se saben. En esas otras aparecen otras religiones que se practican en otras partes del mundo. Por ejemplo, aparecen los judíos, aparecen musulmanes, aparecen Bahá'í, ¿verdad? Hay muchos Bahá'í aquí en Guatemala, de la fe Bahá'í, budistas, hay una congregación de budistas bastante significativa, pero entre todas esas no llegan pero ni a un 2%, no llegan ni a un 1% de la población. Entonces, si ustedes quieren, digamos, entenderlo de esta manera, es un 84% de la población que se definiría como cristianas, 43% católico, 41% evangélico en esa descripción. Aquí hay una visión un poco más clara, ¿verdad? Este es otro porcentaje, ¿verdad? Que es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Existe, digamos, todavía algunas religiones indígenas, ¿verdad? Existen todavía religiones indígenas. Esta se le llama aquí en Guatemala, se le llama con la cosmovisión maya, pero muchos de ellos dicen, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es, nosotros seguimos la religión que teníamos antes de la venida de los españoles, hace más de 500 años, pero en realidad estos cultos poco o nada tienen que ver con lo que tenían hace 500 años. ¿Por qué poco o nada? Porque resultó ser de que los católicos incorporaron mucho
de la visión indígena la incorporaron a su religión. Entonces, mucho de eso se perdió, ¿verdad? Mucho de eso se perdió, y es por eso que hoy en día se están viviendo movimientos que quieren revalidar este tema de las religiones indígenas, y entonces aparece eso, pero es igual, es un porcentaje demasiado pequeño. Este es, digamos, más o menos la visión de la religiosidad aquí. Doctor, qué súper interesante toda esta explicación que nos daba en cuanto a cómo fue la religión, ¿verdad? Cómo llegamos a este punto de la religión. Y a mí me surgió una duda ahorita que estaba hablando sobre esta de la cosmovisión maya, ¿verdad? Y hay un ejemplo clarísimo del de mi duda, ¿verdad? Es toda esta cuestión de Mashimón, que él es parte de cosmovisión maya, o de religión indígena, o es parte del cristianismo. ¿Qué es esto? Es todo. Vamos a ver. Vamos a ver si no me da mucho ahorita aquí la memoria. Vamos a ver, permítame. Para que, como les estaba comentando, hay algo muy interesante permítanme. Cuando los españoles vinieron, ¿verdad? Cuando los españoles vinieron hace 500 años, ahorita se los voy a mostrar. Muy bien, aquí es para los que no lo conocen. Lo que la colega ahorita estaba hablando es de este señor, Mashimón. Este tiene otro nombre. Se los voy a comentar. Cuando los españoles vinieron hace 500 años, hace más de 500 años, ellos traían la premura de evangelizar, o mejor dicho, de cristianizar. La idea de venir y de atravesar todo el océano Atlántico, como les decía antes, no solamente era ampliar el tamaño del imperio español, no solamente era eso, tampoco era no solamente el tema de la explotación, porque también hubo mucha explotación de minerales y otro tipo de cosas, de mano de obra, etcétera, que también de eso hubo bastante. Pero también había, tal vez a nuestros amigos se les va a hacer un poco más clara esta comparación. Por ejemplo, cuando el Islam aparece en la península arábiga, en el año 600, cuando aparece el profeta Mohammed, ¿verdad? Y ya luego durante su vida comienza a expandir el tema de la religión musulmana. Hay un momento, un poco antes de su muerte, y ya luego durante los años sucesivos que vienen después, cuando los musulmanes se dan a la tarea de decir, bueno, este es un mensaje para la humanidad, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlo a la humanidad. Entonces comienza a expandirse, en algunos casos se hace por medio de la conquista militar, y en otros casos se hace por medio de la negociación diplomática, de tal forma que, por ejemplo, todo el norte de África es musulmana, y llega después hacia el continente asiático, llega hacia el subcontinente de la India, ¿verdad? De hecho, en algún momento, gran parte del subcontinente indio estuvo, digamos, en este caso, en manos de los musulmanes, y de hecho, todavía hay una gran herencia musulmana allí. Más de 200 millones de musulmanes en la India. Entonces, esa misma lógica era la que existía, en los españoles. Los españoles también traían la idea de expandir la religión cristiana, ¿verdad? Ellos habían expulsado a los musulmanes de lo que era el Andalus, ¿verdad? Hacia 1492, y dijeron, bueno, ahorita estaban exultantes, ¿verdad? Habían echado a los musulmanes de la península ibérica, y ya luego cuando se comienza a desarrollar la expansión en el siglo XVI, entonces dicen ahora nos toca hacer lo mismo en ese nuevo continente que se ha descubierto, que ellos
Ellos no se enteran que es un nuevo continente, sino más o menos muchísimos años después, en el siglo XVI. Ok, entonces cuando vienen acá, cuando vienen al continente, se encuentran con que ya hay muchas personas, muchos grupos, como les decía, pero todos practicaban su propia religión. Y esas religiones, digamos, tenían muchas particularidades, eran diversas. En principio eran politeístas, tenían el culto hacia la tierra, en algunos casos también practicaban el sacrificio humano, o sea, había mucho, había mucho. Se intentó de muchas maneras explicarle a la población, no, imagínense, no hablaban el mismo idioma, se encuentran aquí, se encuentran que en estos lugares eran multiculturales, había muchísimos idiomas, culturas, ¿verdad? Como lo hablábamos anteriormente. Y entonces ellos decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para evangelizar? Nadie, o sea, comenzamos a hablar de Jesús, comenzamos a hablar de Dios, y nadie nos entiende. Nadie nos entiende. ¿Cómo hacemos nosotros para llevar el mensaje? ¿Cómo hacemos para que la gente nos entienda? Y luego de que nos haya entendido, que acepte. Porque obviamente no podían aceptar algo que no entendían. Y entonces comienza a darse algo, comienza a desarrollarse algunas metodologías que era como, ¿saben qué? ¿A quién le rezan ustedes? ¿A quién hacen una oración? Entonces decían a un Dios X, ¿verdad? A un Dios X. Ok. Así como yo estoy haciendo ahorita, trataban de decir, bueno, Dios es el mismo que ustedes tienen, es el mismo que ustedes tienen, es el mismo. Lo único que el de nosotros digamos, tiene estas características y el de ustedes tiene estas otras características, pero es el mismo. Y entonces de esa manera comenzaron a evangelizar o cristianizar a las personas, a partir de hacer, digamos, analogías, a partir de comenzar a hacer comparaciones, a partir de comenzar a unir, digamos, el culto cristiano con el culto que se tenía en ese lugar. De tal suerte que cae, por ejemplo, este señor, el que estaba comentando la colega hace un momento, que es Mashimón. ¿Mashimón qué es? Pues Mashimón es un personaje que no es reconocido por los católicos, no es reconocido como por los católicos, no es un santo, no es un santo. Ustedes le preguntan a cualquier católico aquí en Guatemala y todos le van a decir que no es un santo, pero en muchos pueblos, aquí en Guatemala, en muchos pueblos se le venera. ¿Qué significa venerar? Venerar significa pedirle. O sea, usted solamente le pide a alguien a quien usted le da, digamos, características de poder resolverle algún problema, le veneran, ¿verdad? Aquí en Guatemala, igual que en India, hay muchísimos, por ejemplo, en India hay muchos dioses, y entonces lo mismo pasaba acá. Este es uno de los que lograron sobrevivir, ¿verdad? De los que lograron sobrevivir, e hizo esa negociación con los cristianos. Dijo, bueno, este es de los pocos que quedaron, de los que habían antes de que vinieran los católicos, y entonces los católicos, aun cuando no están de acuerdo, pero lo mantienen allí fuera de las iglesias. Pues fuera de las iglesias se le venera como ¿qué? Como un santo. Se le venera como un santo al que le piden cosas. Entonces, es un personaje, hombre, es un hombre, San Simón, ¿verdad? San Simón, ¿verdad? Se le diría. Lo que pasa es que se le pone más Simón por la cuestión idiomática, ¿verdad? Por la cuestión idiomática. O sea, está a la hora de decir San Simón en cualquiera de los idiomas mayas, que en este caso sería el cachiquel, entonces se dice de una manera distinta. Entonces, este personaje, digamos que está fuera de las iglesias, de algunas, no de todas, obviamente. Se le ponen veladoras, que son esas candelas que ustedes miran allá abajo, se le llega a dejar cosas,
se le lleva aguardiente, se le lleva cigarrillos, le llevan comida, entran en plática con él, le piden cosas. Las personas que lo reconocen dicen, bueno, si yo le pido con suficiente fe, me va a conceder milagros. ¿Y qué es un milagro? Milagro puede ser cualquier cosa. O sea, por ejemplo, desde que le vaya bien en un negocio, conseguir una buena esposa, conseguir un buen esposo, o en el caso que está pasando ahorita aquí en Guatemala, que, por ejemplo, muchos migrantes se van a Estados Unidos, antes de eso tienen que pasar por México, pero antes de emprender el viaje pasan con Mashimón y le piden. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, lo voy a agrandar un poquito más. Ajá. Se van a dar cuenta de algo muy interesante. Y es que tiene dinero. Aquí miren, tiene dinero. En su corbatita tiene dinero. ¿Qué significa eso? Significa que la gente va y le deja dinero. Es como pedirle un favor a cambio de dinero. Ahorita ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué puede estar gastando una imagen? Bueno, hay personas que administran aquí atrás, ¿verdad? El dinero que van a dejar, pero el tema no va por ahí, o sea, el tema va en cuanto a que las personas que lo veneran, ¿sí? Le dejan dinero a cambio de un favor. ¿Y qué favor puede ser? Como les digo, es un favor que puede ser de diversa índole. Ahora, ¿qué significa todo esto? Significa que es la forma como nosotros leímos el cristianismo. O sea, el cristianismo que nos trajeron, los españoles lo que hicieron es, para poder entender bien, vamos a negociar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo que en antropología se llama sincretismo, que sincretismo es poder juntar, hacer una hebra más fuerte a partir de diversas cuestiones diferentes. Entonces, está Mashimón y está aquí. Claro, pero igual Mashimón no son muchos. Ya la mayoría ya son evangélicos, ya la mayoría son católicos. Ese es Mashimón. Muchísimas gracias. Mira, y sí que todo el contexto nos lo explicaste tan bonito, no sé si la palabra correcta, tan fácil, tan adecuado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a mí me llama mucho la atención todas las banderas que tenés atrás. Está México, está Guatemala, hay las banderas. Palestina y, ¿cómo se? Ajá, Palestina está allí, Guatemala, ajá. México, y ¿cómo se llama? Turquía, no, antes no es Turquía, este es, ajá, sí. Lo que pasa está que esta bandera de México me la compartió un amigo mexicano que vino a dar un curso sobre etnología médica, ¿verdad? Entonces, pues, no, estuvimos haciendo algunos trabajos ahí, entonces, bueno, y me la compartió y un gran profesional. Qué bonito, qué bonito. Mira, otro es acerca de, desde el punto epidemiológico, con esto de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo miras tú la evolución? Ya vamos a cumplir un año, ya tenemos un año con esta pandemia, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Ahí sí que vino a cambiar realidades, ¿verdad? Nos vino a dar una nueva realidad. Sería bonito que nos explicaras ahorita cómo es esta realidad que estamos viviendo los guatemaltecos, ¿verdad? Ok. Que todo cambió. Gracias. Ajá, muy bien. Bueno, en los medios se ha abordado mucho sobre el tema del virus, de cómo surgió, etcétera, y realmente poco haríamos nosotros en abordar ese tema, incluso el tema ahorita de las famosas vacunas, que todavía en el caso de Guatemala, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Todavía no hemos entrado en un proceso fuerte de vacunación,
y las vacunas que se han estado consumiendo acá han sido precisamente gracias a la donación de países, entre otros, como la República de India. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? O sea, lo que sí ha sucedido es que nos ha redefinido la vida por completo, por completo. Vaya, de hecho, nosotros ahorita estamos comunicándonos vía electrónica, ¿verdad? De esa manera, en vez de estar compartiendo de otra manera, pues lo estamos haciendo por esta vía. En Guatemala, yo quisiera mejor concentrarme en esta parte, o en Centroamérica, digamos, como ha pasado en otros países, especialmente en países pobres. Pero ojo, digamos, el caso de Guatemala, el caso de Centroamérica es particular porque tenemos más o menos una cercanía con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, en todo el mundo se generó una dinámica, por ejemplo, que acabó con economía, acabó con emprendimientos, se vino abajo el sistema de salud, se abarató el sistema de salud, precisamente ni siquiera por la gran cantidad, sino que no fueron grandes cantidades, pero ya era un sistema débil, ¿verdad? Y entonces ya luego con los contagios se hizo aún más débil. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando actualmente es de que a raíz de eso se aceleró el proceso de migración a los Estados Unidos. En Centroamérica ha mandado muchos migrantes a los Estados Unidos, que les digo yo, en los últimos 30 años, ¿sí? En los últimos 30 años. Los últimos 30 años ha ido en aumento, precisamente por el tema de la pobreza. Pero el año pasado y a raíz de la pandemia, eso se incrementó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A la pregunta que estaba haciendo la licenciada Enríquez, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que la pobreza, sumado al débil sistema económico que nosotros tenemos y a la cercanía que tenemos nosotros con Estados Unidos, está ayudando precisamente al tema de la migración. Y eso está generando un problema aparte. O sea, este problema, otra vez, o sea, está el problema sanitario, está el problema económico, está todos los demás problemas como en todas las demás regiones del mundo. Pero el problema de la migración es un problema adicional. Yo creo que tal vez solamente nos podríamos nosotros comparar, por ejemplo, con lo que está pasando de la migración que se está dando de África hacia Europa, o el caso de lo que está pasando en regiones como la de Siria, que está expulsando a millones de personas a Europa, huyendo por su vida. Es lo mismo está pasando acá. Las perspectivas que nosotros tenemos en relación a la pandemia están afincadas precisamente en la capacidad que pueda tener este Estado para poder darle una respuesta, por ejemplo, con el tema de la inmunización, pero eso va a llevar ya todavía muchísimo más tiempo. La verdad es que sí, fue una muy buena explicación todo esto que llevamos, ¿verdad? Y una de las últimas cosas que me gustaría preguntarle es que no preguntarle, sino que más bien que nos contara un poco acerca de los dos libros que son de su autoría. Muy bien, muchas gracias. Cabalmente uno de esos libros está abordando esto que estábamos platicando con respecto al tema religioso. Se los voy a mostrar. Me ha permitido la posibilidad de poder publicar en algunas revistas indexadas algunos trabajos que en el caso mío, digamos, uno de los temas que a mí más me ha interesado es precisamente este tema de la multiculturalidad y la diversidad étnica en Guatemala. Entonces, lo que ha pasado es que de todas estas publicaciones que yo he hecho en estas revistas en la universidad,
y en otras páginas, diarios electrónicos o revistas electrónicas. Entonces lo que hice yo fue hacer una compilación de ensayos que hablaran de este mismo tema y publiqué este primer libro, que este primer libro se llama Entre monólogos y sorderas, que que su propósito era mostrar cómo ha sido el diálogo, cómo ha sido la controversia, cómo se han producido las controversias en torno al tema de cómo convivimos a nivel étnico, cómo la diversidad la abordamos en países como Guatemala. Esto no es una realidad nada más de Guatemala, como ya se los decía hace un momento, en Guatemala comparte esta misma realidad, por ejemplo, con México, con Bolivia, Ecuador, etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, vuelvo otra vez a hacer el mismo ejemplo, con el caso de la India, en donde existen incluso cientos de grupos étnicos diferentes. Sin embargo, digamos, en algunas veces ha sido esto motivo de discusión política, debido a que en algunos momentos ha sido un poco más conflictivo que en otros. Y además también porque hay medias verdades, la verdad hay en todo este tema han habido medias verdades, ¿verdad? Como por ejemplo, les pongo un caso, ¿verdad? Guatemala, que es un país, como bien lo decía la licenciada, es un país multicultural, pero la tendencia últimamente, en los últimos años, es de que los indígenas han comenzado a constituirse ya poblacionalmente como una minoría. ¿Y por qué se constituyen como una minoría? Porque en Guatemala, esto sí creo yo que es una cosa que solamente sucede en nuestro continente, en Guatemala los grupos étnicos, o sea, ustedes pueden nacer en un grupo étnico, pero no necesariamente tiene que morir en ese grupo étnico. No sé si me explico. O sea, así como existe la conversión religiosa, o sea, que un católico luego se pueda convertir en evangélico o viceversa, lo mismo puede pasar con un miembro de alguna etnia en Guatemala. Por ejemplo, aquí hay algunos grupos étnicos como el Quiché, Cachiqué, Sutujil, Pocomán, Pocomchi, Tetiteco, Zacapulteco, Uspanteco, bueno, de todos los que hay. Usted puede nacer en un hogar de este grupo étnico, pero no necesariamente necesariamente va a quedarse ahí toda su vida. De hecho, en Guatemala, en algunos momentos de su historia ha promovido ese cambio, porque en algunos momentos de la historia en Guatemala los gobiernos han llegado a la conclusión de que solamente a partir de que se genere una identidad nacional más o menos homogénea, pueden abordarse temas como por ejemplo el caso de la pobreza. Les pongo ejemplo para que lo entiendan, por ejemplo el caso de India. En India se hablan, qué sé yo, hasta donde yo sabía, igual, cientos de idiomas diferentes. Pero el idioma inglés es el idioma franco, es el idioma de la administración, es el idioma con el que se presentan, es el idioma que le permite, por ejemplo, a la India, entre otras muchas cosas, ser una potencia en la industria de, ¿cómo se llama?, del call center, que le decimos aquí en Guatemala. Es una potencia mundial. Igual es en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala existen 23 idiomas en una suscripción territorial muy pequeña, si lo comparamos con India o con Pakistán o demás. Es muy pequeña, se hablan muchos idiomas, y entonces la idea, digamos, en algún momento era de que pudiera, digamos, como constituir una cultura más o menos homogénea. Ahora, esto ha generado muchísima discusión, porque muchos consideran de que los indígenas no pueden moverse, o sea, si usted nace indígena, va a morir indígena y ahí murió, ¿verdad? Así se muere, ¿verdad? Pero hay otros que creemos de que esto es una cuestión mucho más dinámica, mucho más fluida, y eso es más o menos lo que nosotros abordamos en este libro.
Por cierto, el prólogo lo hizo un gran amigo mío, un antropólogo destacado a nivel internacional, que es el doctor David Stoll, que es un doctor en antropología norteamericano de la Universidad de Vermont, que él me hace el favor de hacer el prólogo de este libro. Ese es uno. Ya luego, pues en esa misma lógica, no sé, yo creo que me estaba dedicando mucho a escribir, creo yo. Muy bien. Igual, otra vez lo mismo. O sea, la Universidad de San Carlos me permitió publicar algunos ensayos sobre el tema del conflicto armado interno. O sea, tal vez otra vez para los que no conocen mucho de la historia centroamericana, yo siempre hago esta comparación. Por ejemplo, ustedes pueden ver lo que está sucediendo ahorita en Siria, ¿verdad? Pueden ver ustedes ese conflicto terrible que está sucediendo en Siria, o lo que sucedió en la década de los 80 en Líbano, ¿verdad? En la década de los 80 en Líbano, antes, durante y después de la invasión israelí a el Líbano, ¿verdad? Hagan de caso y cuenta que, por ejemplo, entre lo que pasó en Líbano en la década de los 80 y lo que está pasando actualmente en Siria, era lo que se estaba viviendo en América Central, cabalmente entre mediados de la década de los 60, la década de los 70 y la década de los 80. Fue un conflicto armado muy, muy, muy prolongado aquí en Centroamérica. Se da en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala, con cauda de miles de muertos. Muchas personas se involucraron muchas potencias extranjeras, se involucró los Estados Unidos, pues obviamente estábamos cerquísima de los Estados Unidos, se da en medio de la Guerra Fría, ¿verdad? Está la Guerra Fría en su pleno apogeo, y entonces se involucra, por ejemplo, la Unión Soviética, se involucra Cuba, se involucran otras naciones latinoamericanas del mundo, etcétera. Se involucran muchas personas, vienen aquí a Centroamérica, y luego se produce este tema del conflicto armado. Pero, en el caso mío, en este libro, yo lo escribí a partir de una ponencia que se presentó en un congreso de historiadores y cabalmente llevaba el título Talibanes del Trópico. ¿Por qué Talibanes del Trópico? Porque era una analogía para poder abordar el tema del fundamentalismo cristiano que estuvo presente durante el conflicto armado. En el mundo hemos visto, por ejemplo, 1000 conflictos, ¿verdad? Políticos, económicos, y una de las grandes causales de esos conflictos también puede ser la parte religiosa, obviamente ya con una manipulación de carácter político. Lo mismo, vuelvo otra vez lo mismo, o sea, lo mismo está pasando en Siria, lo mismo pasó en la década de los 80 en Líbano, lo mismo pasó en Palestina, no digamos la espantosa realidad que dejó la guerra entre Pakistán e India después de la independencia, que tuvo también esos tintes de carácter religioso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros, ya en paz, o sea, ya habiendo conquistado la paz, en el recuento de los daños, pues muchas veces cuando se hablaba de la historia del conflicto armado interno en Centroamérica, la parte religiosa quedaba en un cuarto o quinto plano. Por lo regular siempre salían
por ejemplo, los estudiosos diciendo, no, lo que pasó fue que la pobreza, las dictaduras, y bueno, sí, pues si había pobreza, si hubo dictaduras, se reconoce poco menos el tema de las potencias extranjeras, pero en este particular aspecto, el tema religioso, hay que recordar que Guatemala y toda América Latina somos países laicos. A pesar de que nuestra población es tremendamente religiosa, el Estado es laico. O sea, el Estado no debería, digamos, en este caso, verse influido por los aspectos de carácter religioso. Por eso, cuando se lee la historia, la parte religiosa pareciera ser de que era de quinto orden. Y entonces siempre le ponen otras, las causales que yo les decía, ¿verdad? Pobreza, represión y demás. Sin embargo, coincido con varios estudiosos, por ejemplo, en El Salvador y en Nicaragua, y es mi postura, de que el aspecto religioso no era de un tercero o cuarto orden. Es más, yo creo que en determinado momento, entre la década de los 70 y los 80, la parte religiosa tenía una importancia muy, pero muy grande. Entonces, precisamente por eso fue que nosotros hicimos esta ponencia que se llamaba Talibanes del Trópico, y ya luego, pues, le agregamos otros trabajos que habíamos hecho en otros lados, y se constituyó este trabajo que se llama Talibanes del Trópico, el fundamentalismo cristiano en el conflicto armado centroamericano, tratando un poco de leer estos trabajos que los otros colegas de otras regiones del mundo han compartido. Les voy a compartir algo, ¿verdad? Esta es una fotografía que yo se las quería compartir. Más o menos esta. Más o menos, por ahí donde surge la inspiración, ¿verdad? Yo soy de esa década. Yo estaba muy jovencito, todavía yo viví el conflicto armado, en algunas veces de primer orden, ¿verdad? Pero, digamos, ya viéndolo desde el punto de vista antropológico, histórico, en esa interpretación que se hacía de la religión, aquí en América Latina somos nosotros muy dados a usar imágenes, así como la que ustedes vieron de Mashimón. Pero si ustedes se dan cuenta en esta imagen, es una imagen muy interesante, muy, muy interesante, es, otra vez, para los que no conocen la cosmogonía cristiana, Jesús, que por cierto, ahorita estamos en Semana Santa, Jesús muere en una cruz, crucificado por romanos. Cuando los cristianos católicos explican esto, y los evangélicos también, siempre dicen que Jesús, ya después convertido en Cristo, ¿verdad? Muere por los pecados de la humanidad. O sea, Él da su vida, mejor dicho, Dios da a su Hijo, que en este caso será Jesús, para darle una lección de vida a la humanidad. Eso es lo que se dice. Pero en la década de los 80, cuando está el conflicto armado, hay algunos cristianos, especialmente católicos, que le dan otra interpretación. Y la otra interpretación que le dan es que dicen, bueno, Jesús murió por todos los pecados de la humanidad, pero resucitó. ¿Y resucitó dónde? Resucitó entre los pobres. O sea, le daban la característica de un discurso de carácter político. Entonces, en esta imagen que ustedes miran aquí, cabalmente miran ahí a los pobres cargando la cruz y a Jesús subiendo al cielo a reunirse con su Padre, ¿sí? Pero son pobres, campesinos, mujeres, niños, negros, indios, los que van sosteniendo la cruz, ¿verdad? Es una interpretación. O la otra interpretación, esta es una interpretación muy interesante, muy, muy interesante. Aquí presentan otra vez Jesús rodeado
Pero hay algo, esta imagen tiene otras particularidades, además de que ustedes se van a encontrar que cabalmente hay un pueblo de diversas tonalidades de piel y demás, todos hablando, por ejemplo, de justicia, de evangelizar, de la comunidad, la Biblia de nuestro pueblo y todo el asunto. La imagen que ustedes encuentran en medio es Jesús hecho mujer, porque es un Jesús, ¿cómo se llama? Sin barba, ¿verdad? Entonces, es una cuestión controversial. Esa fue, digamos, en algunos casos fue una cuestión de manipulación en función de movilizar a la población cristiana en torno al conflicto armado, ¿verdad? Y con esto, digamos, estos son algunas imágenes de lo que pasó durante el conflicto armado aquí en Guatemala, ¿verdad? Muchos indígenas levantados en armas, ¿verdad? Allá atrás está una de las banderas de una de las organizaciones que habían aquí en Guatemala, y esta es de las más emblemáticas. Esta es una de las imágenes más emblemáticas, porque es la imagen cuando cabalmente ganan los sandinistas en Nicaragua el 19 de junio de 1979, y lo que ustedes miran al fondo, cabalmente ustedes miran ahí entrando las tropas sandinistas al centro de Managua, y lo que ven ustedes al fondo es la catedral, o mejor dicho, aquí en Guatemala, digamos como que la iglesia, el centro de la religiosidad católica está representada, digamos, en una iglesia, digamos, emblemática. A eso se le llama catedral, ¿verdad? Regularmente la catedral es ahí donde están atrás, por ejemplo, o a la par, todos los religiosos se reúnen ahí, etc. Ahí está, y miran ustedes al fondo la catedral metropolitana de Managua, de Nicaragua. Y ya luego, ahí lo voy dejando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en esas épocas? Pues van encontrándose ustedes a una serie de religiosos, aquí en Guatemala, en Centroamérica, en América en general, ¿verdad? Aquí está, todos estos que ustedes miran acá, son religiosos, eran sacerdotes. Está, por ejemplo, Camilo Torres, era un sacerdote católico. En Guatemala estaba Fernando Hoyos, que era un religioso católico también, un sacerdote católico. Y el más emblemático de todos, a mí me encanta la historia de Gaspar García Laviana, que era un sacerdote también católico, de origen español. Los tres sellos, ustedes se dan cuenta ahí, están de militar, los tres sellos mueren en combate. Y la dejo aquí, esta es la más emblemática de todas, es la fotografía de Rogelio Poncelé, que era otro sacerdote, creo que él era de origen norteamericano, si mal no estoy. Está dando una misa, que es un servicio católico, ¿verdad? A tropas de la guerrilla salvadoreña. Y ahí están pasando los guerrilleros armados frente a el padre Poncelé. Entonces, el libro trata de eso. De eso trata. Sí, es una joya. Ahorita todas las fotografías, los cuadros, lo que estábamos viendo, todo esto es una joya, de verdad, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo. Nosotras dos, a todos los entrevistados de Guatemala, les hacemos la pregunta, como que la guinda del pastel, ¿verdad? La pregunta final. Entonces, a mí me gustaría que les explicaras a nuestros amigos de la India y del resto del mundo que nos va a estar viendo, cómo somos los guatemaltecos, ¿verdad? Ahorita en el aquí y el ahora, en el presente, ¿verdad? ¿Qué nos hace
¿Qué nos caracteriza ante los demás países centroamericanos, verdad? O ante los países de toda... Muchas gracias. Yo sí voy a ampliar tu pregunta a partir de decir que Por favor. En Centroamérica todos somos iguales. El hecho que existamos 5 países, más bien es secundario a cómo se llama, a cómo somos nosotros. A ver, si alguien de fuera viniera aquí, se va a dar cuenta que los centroamericanos a nivel cultural somos casi lo mismo. La única diferencia que tenemos son el acento. Pero digamos, ni siquiera todo el acento. Es como cuando nosotros vamos a cualquier país y de una región a otra le decimos de una forma diferente a tomar té de una forma y de otro lugar le dicen de otra. Centroamérica es una región igual, somos iguales. De hecho, si ustedes se dan cuenta, digamos, estaría la región del norte de América, Canadá, Estados Unidos y México, Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y ya luego de todo eso vendría todo lo que es, ¿cómo se llama? Suramérica. Y Suramérica con toda su diversidad que va desde los Andes, de toda la cordillera, hasta toda la costa de, ¿cómo se llama? Del Atlántico y demás. O sea, nosotros, si lo veamos desde ese punto de vista, toda la región la americana, toda la región americana, una de las particularidades que tiene somos de las regiones más diversas que puedan haber. Y cuando hablo de diversidad, no solamente me refiero a la parte que sobresale en el caso de Guatemala, que sería lo indígena, no. Por ponerles un caso, nosotros estamos hablando, por ejemplo, nos estamos comunicando en español, que es un idioma europeo. El español que nosotros hablamos en América Latina y en Centroamérica es completamente distinto al español de España. Estamos practicando una religión que nació en Medio Oriente, ¿verdad? Como es el cristianismo, pasó por Europa y luego llegó a América y nosotros le dimos otros tintes completamente diferentes. Practicamos, digamos, una religión que nació en Medio Oriente y la practicamos nosotros acá con un idioma que es de Europa, que además tiene una serie de componentes de carácter idiomático, por ejemplo, con el inglés, con el francés y con todos los idiomas de origen latín, ¿verdad? Y ya luego, últimamente lo que ha estado pasando es que conforme, imagínense, la mejor prueba es esta pandemia que tenemos ahorita, porque todo el mundo es una sola entidad. Entonces, por ejemplo, ya nosotros podemos ahorita, muchas personas comienzan a tener esa inquietud por conocer otro tipo de culturas y demás. Entonces, a la respuesta a la pregunta que me estaban formulando, ¿qué es el guatemalteco? Nosotros somos como cualquier otra parte del mundo. O sea, somos, digamos, los centroamericanos y los guatemaltecos en particular, somos un pueblo inquieto, controversial, contradictorio, como todas las naciones del mundo, ¿verdad? Usted puede encontrarse aquí de aspectos terribles, o sea, actos de violencia espantosos, porque actualmente nosotros somos de las regiones más violentas que hay en el mundo, y puede encontrarse actos de amor incondicional increíbles. O sea, la humanidad, digamos, el amor, la humanidad hacia la humanidad todavía está presente en los guatemaltecos. Los guatemaltecos, por ejemplo, con todo y que somos pobres, habían una vez que nos dijeron, es de las naciones más desprendidas que pueden haber. O sea, los guatemaltecos son desprendidos por naturaleza. Entonces, somos contradictorios, somos diversos, somos como cualquier otra nación del mundo, La riqueza cultural, digamos, la riqueza cultural no solamente viene de lo que hubo antes de la venida de los españoles, la que nos dejaron los españoles, sino la que tenemos la oportunidad de conocer ahorita a través
del intercambio que tenemos con otras naciones del mundo, que es lo que está pasando ahorita con este esfuerzo que están haciendo ustedes. Esos somos los guatemaltecos, ¿verdad? No somos gente que recibimos con los brazos abiertos a cualquier persona del mundo, pero también los podemos echar. Esos somos los guatemaltecos. Muchísimas gracias, qué bonito esa reseña Ajá. que hiciste. Eh, como yo he explicado, Guatemala es como un pequeño mundo, ¿verdad? Porque aquí, si hablamos de territorialmente también, ¿verdad? Tenemos muchos ambientes, ¿verdad? Hay lugares donde ha caído nieve, hay lugares donde hay mucho calor, entonces tenemos de todo. Hay diferentes tipos de calores, ¿verdad? Calores secos, calores húmedos, ¿verdad? Fríos también. Entonces sí, somos muy bonitos los guatemaltecos, muy complejos. Bueno, pues... Vaya un ¡Qué poquito. bonito! Hasta ahí. Bravo, bravo. Armonia, ¿verdad? A ver, Armonio. mostrarlo. Lo puedes mostrar así, lo puedes cargar. Esa es una pequeña sorpresa para ustedes. Miren qué bonito ir desde India, o sea, se lo mandaron a Estados Unidos y de Estados Unidos para acá, para Guatemala. Le encanta la música. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, pues de verdad ha sido todo un honor, Julio. Desde que nos conocemos en la Universidad de San Carlos y empezamos a platicar en esos espacios cortos donde los profesores nos reunimos en la sala de profesores, híjole, ahí sí como que ya empezaron a hablar, ¿no? Pero muy bonito, muy educativo, ¿verdad? Entonces, de verdad, gracias por participar, gracias por creer en nuestro proyecto, ¿verdad? Y la idea es de que nos conozcan en otros continentes, ¿verdad? Entonces, eh, muchísimas gracias por tu apertura y el espacio que nos brindas. Y te felicito nuevamente. Les cuento, la vez que yo fui a India, eh, estábamos en el stand, ¿verdad?, de Guatemala, y voy viendo el escudo de la universidad, y yo dije, ay, dije, porque uno extraña, ¿verdad? Cuando voy viendo, agarro el libro del maestro Julio, y le cuento a él, ¿verdad? Es una de las anécdotas cuando empezamos a platicar, yo a usted lo conozco, pero me sonaba el nombre, ¿verdad? Porque así de físico, pues no teníamos la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Pero yo lo conocí por el nombre que lo leí en India, en Calcuta. Entonces ahí sí yo dije, ah, bueno, y fue algo muy bonito, pues muy significativo para que nuestra amistad fuera creciendo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Saludos a la familia y, y gracias, de verdad, muchas gracias. Luis. No, muchísimas gracias a ustedes y ya saben en lo que podamos ayudar, ahí estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta explicación. La verdad es que es súper sencilla de entender
Y la verdad, esta última pregunta, que cómo éramos los guatemaltecos, me encantó la perspectiva en la que se basó para hablar, ¿verdad? Y ahí sí que somos una combinación de todo, pero que al final pues somos únicos, creo que en el mundo. Así que muchísimas gracias por su tiempo, un gusto haberlo conocido y compartir este segmento con usted.